Capítulo 8. Ha llegado a oídos de esta autora que, el sábado, toda la familia Bridgerton más un duque se embarcaron rumbo a Greenwich. Y también ha llegado a oídos de esta autora que el mencionado duque, así como determinado miembro de la familia Bridgerton, volvieron a Londres con la rompa empapada. Revista de Sociedad de Lady Whistledown, 3 de mayo de 1813. Si te disculpas otra vez, dijo Simon echando la cabeza hacia atrás y tapándose la cara con las manos, tendré que matarte. Daphne le lanzó una irritada mirada desde la silla donde estaba sentada en la cubierta del pequeño barco que su madre había alquilado para llevar a toda la familia. Y al duque, claro, a Greenwich. Discúlpame, dijo, si soy lo bastante educada como para pedirte perdón por las obvias manipulaciones de mi madre. Creía que el propósito de esta farsa era no tener que someterte a la merced de estas madres desesperadas. Simon agitó la mano en el aire mientras se acomodaba todavía más en su silla. Solo supondría un problema si no me lo estuviera pasando bien. Daphne abrió la boca sorprendida. Oh, dijo estupendamente. A su parecer, me alegro. Simon se rió. Me encanta navegar, aunque solo sea hasta Greenwich. Además, desde pasar tanto tiempo en alta mar, me apetece ir a visitar el observatorio real para ver el meridiano de Greenwich. Inclinó la cabeza hacia ella. ¿Sabes algo sobre la navegación y los meridianos? Daphne agitó la cabeza. Me temo que casi nada. Debo confesar que no sé demasiado bien qué es ese meridiano que hay en Greenwich. Es el punto desde donde se miden las longitudes de todo el planeta. Antes los marineros medían las distancias longitudinales desde su punto de partida, pero en el último siglo el astrónomo real decidió que Greenwich fuera el punto cero para todas las medidas. Daphne arqueó las cejas. Me parece un poco prepotente por nuestra parte, ¿no crees eso de posicionarnos como el centro del mundo? En realidad, cuando se sale a navegar por alta mar, es bastante útil tener un punto de referencia universal. Ella lo miró dudativa. ¿Y todos estuvieron de acuerdo? Me cuesta creer que los franceses no hubieran preferido París, y estoy segura de que el Papa hubiera preferido Roma. Bueno, no fue algo acordado, dijo Simon riéndose. No hubo ningún tratado oficial, si eso es a lo que te refieres. Resulta que el Observatorio Real cada año publica unos mapas con datos perfectamente detallados. Se llama el almanaque náutico. Y un marinero tendría que estar loco para salir a navegar sin uno a bordo. Y como el almanaque náutico mide las longitudes tomando en Greenwich como el punto cero, bueno, pues todo el mundo ha adoptado ese sistema. Parece que sabes mucho sobre el tema. Simon se encogió de hombros. Si pasas mucho tiempo en un barco, al final acabas aprendiéndolo. Bueno, me temo que en la habitación de los niños de mi casa no se enseñaban esas cosas. Ladeó la cabeza pensativa. Casi toda mi educación se limitó a lo que la institutriz sabía. Lástima, dijo Simon, y luego preguntó, ¿casi toda? Sí, había algo que me interesaba especialmente. Solía encontrar libros sobre esa materia en la biblioteca de mi padre. Entonces supongo que las matemáticas abstractas no eran una de esas cosas. Daphne se rió. Como tú. No, me temo que no. Mi madre siempre me dijo que era un milagro que supiera sumar 2 más 2. Simon puso cara de sorprendido. Sí, ya lo sé, dijo ella sonriendo. A los que se os dan bien los números sois incapaces de entender que los simples mortales miremos una página llena de números y no sepamos la respuesta, o cómo conseguirlo inmediatamente. Colin es igual que tú. Simon sonrió porque tenía razón. Está bien, entonces, ¿qué materias te gustaban más? Déjame pensar. Historia y literatura. Y fue una suerte porque la biblioteca estaba llena de libros sobre eso. Simon bebió un sorbo de limonada. La historia nunca me entusiasmó demasiado. ¿De verdad? ¿Por qué? Simon se quedó pensativo, preguntándole si su falta de interés por la historia tendría que ver con su aversión a su ducado y todas las tradiciones que suponía. Su padre siempre había sido tan apasionado con su título. Sin embargo, solo dijo, no lo sé, supongo que no me gustaba. Compartieron un agradable silencio, mientras la brisa le agitaba el pelo. Entonces Daphne sonrió y dijo, está bien, no volveré a disculparme, pero solo porque estoy demasiado orgullosa de mi vida como para sacrificarla bajo tu mano sin ningún motivo. Pero estoy contenta de que te lo estés pasando bien, después de que mi madre casi te obligara a que nos acompañaras. Simon lo miró con sarcasmo. Si no hubiera querido venir, no habría nada que tu madre hubiera podido hacer o decir para convencerme. Daphne se rió. Y eso lo dice el hombre que hace ver que me está cortejando a mí de entre todas las chicas. Y todo porque es demasiado educado para rechazar la invitación de las esposas de sus amigos.
Simon se puso serio e hizo una mueca. ¿Qué quieres decir con a ti de entre todas las chicas? Bueno, yo parpadeó sorprendida. No tenía ni idea de lo que quería decir. No lo sé, dijo al final. Pues deja de decirlo, refunfuñó y se apoyó en el respaldo de la silla. Inexplicablemente los ojos de Daphne se perdieron en algún punto lejano del río mientras hacía grandes esfuerzos por no sonreír. Simon era tan dulce cuando se enfadaba. ¿Qué estás mirando? Dijo él. A Daphne le temblaron los labios. Nada. Pues, ¿de qué te ríes? Aquello sí que no se lo iba a decir. No me estoy riendo. Si no te estás riendo, es que te va a dar un ataque o vas a estornudar. Ninguna de las dos cosas, dijo ella. Solo estoy disfrutando el día. Simon tenía la cabeza apoyada en el respaldo de la silla, de modo que se giró para mirarla. Y la compañía no está nada mal, bromeó. Daphne miró a Anthony, que estaba apoyado en la barandilla, al otro lado de la cubierta, fulminándolos con la mirada. ¿Toda la compañía? Preguntó ella. Si te refieres a tu beligerante hermano, respondió él, debo decir que su angustia me parece de lo más divertida. Daphne intentó reprimir una sonrisa, pero no pudo. Eso no es muy amable de tu parte, que digamos. Nunca dije que fuera amable. Además, fíjate, Simon indicó hacia donde estaba Anthony con un levísimo movimiento de cabeza. Aunque pareciera imposible, el gesto de Anthony se torció todavía más. Sabe que estamos hablando de él y eso lo está matando. Creí que erais amigos. Y lo somos. Esto es lo que los amigos se hacen entre ellos. Los hombres están locos. En general sí, añadió él. Daphne puso los ojos en blanco. Pensaba que la primera regla de la amistad era no coquetear con la hermana de tu amigo. Ah, pero yo no coqueteo, solo lo hago ver. Daphne asintió y miró a Anthony. Y aún así, todo esto lo está matando, a pesar de que sabe la verdad. Ya lo sé, sonrió Simon. ¿No es brillante? Justo entonces Violet apareció en la cubierta. Chicos, oh, discúlpeme, Duque, dijo cuando los vio. No es justo que le metan en el mismo saco que a mis hijos. Simon sonrió y agitó la mano en el aire, restándole importancia. El capitán me ha dicho que ya casi hemos llegado, dijo Violet. Deberíamos empezar a recoger nuestras cosas. Simon se levantó y le ofreció la mano a Daphne, que la utilizó agradecida, porque el barco se balanceaba mucho. Todavía no me he acostumbrado al movimiento del barco, dijo ella riéndose y tratando de mantener el equilibrio. Y eso que solo estamos en el río, dijo él. Qué gracioso. Se supone que no debes reírte de mi poca gracia a bordo de un barco. Mientras hablaba, se giró hacia él, y en ese momento, con el viento agitándole el pelo y las mejillas rosadas del sol, estaba tan encantadora que Simon se olvidó de respirar. Su gran boca estaba a medio camino entre la risa y la sonrisa, y el sol le teñía el pelo con reflejos rojizos. Allí en el río, lejos de las opulentas fiestas de Londres rodeados de naturaleza, estaba tan natural y bonita que el mero hecho de estar a su lado provocó que Simon no pudiera dejar de sonreír como un tonto. Si no hubieran estado a punto de llegar al embarcadero y rodeados de su familia, la habría besado allí mismo. Sabía que no podía coquetear con ella, sabía que nunca se casaría con ella, pero, aún así, no podía evitar inclinarse hacia ella más y más. No se dio cuenta de lo que estaba haciendo hasta que perdió el equilibrio y tuvo que echarse hacia atrás para no caer. Desgraciadamente, Anthony lo presenció todo, y enseguida se interpuso entre ellos y cogió a Daphne por el brazo con fuerza. Como tu hermano mayor, dijo muy serio, creo que debo escoltarte a tierra. Simon hizo una reverencia y se apartó del camino de Anthony, demasiado afectado y enfadado por su momentánea pérdida de control para discutir con su amigo. El barco atracó justo el embarcadero, y la tripulación colocó una estrecha pasarela de madera hasta tierra. Simon observó cómo desembarcaba toda la familia Bridgerton, y luego bajó él y lo siguió por las veredas laderas de Támesis. El observatorio real estaba en lo alto de la colina, un edificio antiguo construido con ladrillos rojos. Las torres estaban cubiertas de cúpulas grises, y Simon tuvo la sensación, como había dicho Daphne, de estar en el centro del mundo. Se dio cuenta de que todo se medía a partir de ahí. Después de haber recorrido gran parte del planeta, aquella idea le hacía sentir bastante insignificante. ¿Estamos todos?, dijo la vizcondesa. Estáos quietos para que pueda contar que estamos todos. Empezó a contar cabezas y acabó consigo misma exclamando: 10, perfecto, estamos todos. Alégrate de que ya no nos pone en línea por edades. Simon miró a Colin, que estaba a su lado, sonriendo. Para mantenernos en orden. Funcionó mientras la edad se correspondía con la altura. Pero entonces Benedict pasó a Anthony y Gregory a Francesca.
Se encogió de hombros y mamá se dio por vencida. Simon los miró a todos y dijo, ¿y yo dónde iría? Así, a primera vista, posiblemente cerca de Anthony. Dios no lo quiera, dijo Simon. Colin lo miró con una mezcla de diversión y curiosidad. Anthony, exclamó Violet. ¿Dónde está Anthony? Anthony se identificó con un malhumorado sonido. Oh, aquí estás. Ven, acompáñame. Anthony dejó a Daphne a regañadientes y se colocó junto a su madre. No tienes remedio, ¿no crees? Le susurró Colin a Simon. Simon decidió que lo mejor sería no contestar. Bueno, no la decepciones, dijo Colin. Después de todas sus maquinaciones, lo mínimo que puedes hacer es ofrecerle tu brazo a Daphne. Simon se giró y lo miró levantándole una ceja. Eres igual de malo que tu madre. Colin solo se rió. Sí, excepto que yo no finjo ser sutil. Daphne escogió ese momento para acercarse a ellos. Me he quedado sin acompañante, dijo. No me lo creo, respondió Colin. Bueno, si me perdonáis, voy a buscar a Hyacinth. Si me veo obligado a acompañar a Eloise, volveré a Londres a nado. Desde que cumplió los 14 está insoportable. Simon parpadeó sorprendido. ¿No volviste de Europa la semana pasada? Colin asintió. Sí, pero su 14º cumpleaños fue hace 1 año y medio. Daphne le dio un golpe en el codo. Si tienes suerte, no le explicaré lo que acabas de decir. Colin puso los ojos en blancos y desapareció entre sus hermanos gritando el nombre de Hyacinth. Daphne apoyó la mano en la parte interior del codo de Simon y le preguntó, ¿ya te hemos asustado lo suficiente? ¿Perdona? Ella lo miró con una compungida sonrisa en la cara. No hay nada más agotador que una excursión familiar con los Bridgerton. Ah, eso. Simon tuvo que apartarse a la derecha para no chocar con Gregory, que pasó por su lado con una exhalación, gritando el nombre de Hyacinth y diciendo algo sobre barro y venganza. Es, bueno, una nueva experiencia, por decirlo de manera educada, ¿verdad, Duque? Dijo Daphne. Me has dejado impresionada. Sí, bueno, dio un salto hacia atrás cuando Hyacinth pasó corriendo por su lado y gritando tan fuerte que Simon pensó que todos los perros desde Greenwich hasta Londres empezarían a aullar. Yo no tengo hermanos. Daphne suspiró melancólica. Sin hermanos, dijo. Ahora mismo esas palabras me parecen celestiales. Siguió con la mirada perdida unos instantes más. Luego siguió y volvió a la realidad. Sin embargo, en cualquier caso, alargó el brazo justo al instante en el que Gregory pasaba corriendo junto a ella y lo cogió con fuerza por la parte alta del brazo. Gregory Bridgerton, le riñó. Deberías saber que no puedes ir corriendo así entre la gente. Puedes hacerle daño a alguien. ¿Cómo lo has hecho? Preguntó Simon. ¿El qué? ¿Cogerlo? Sí. Ella se encogió de hombros. Años de práctica. Daphne, gritó Gregory. Todavía lo tenía agarrado por el brazo. Lo soltó. Pero no corras. Gregory dio 2 grandes pasos y salió a trote. ¿No hay reprimenda para Hyacinth? Preguntó Simon. Daphne hizo un gesto con la cabeza. Al parecer mi madre se encarga de ella. Simon vio que Violet estaba riñendo con Hyacinth, agitado el dedo índice con bastante vehemencia. Se giró hacia Daphne. ¿Qué estabas diciendo antes de que Gregory apareciera en escena? Daphne parpadeó. No tengo ni idea. Creo que estabas a punto de deshacerte en elogios ante la idea de no tener hermanos. Sí, claro, dijo riéndose mientras el resto de la familia subía por la colina. Aunque no te lo creas, iba a decir que a pesar de que la idea de la soledad eterna puede resultar tentadora, a veces creo que me sentiría muy sola sin familia. Simon no dijo nada. No me imagino teniendo solo un hijo, dijo Daphne. A veces, dijo Simon triste. No queda otra opción. Daphne se sonrojó. Lo siento mucho, dijo parándose en seco sin poder avanzar. Tu madre lo había olvidado. Simon se quedó a su lado. No llegué a conocerla, dijo encogiéndose de hombros, pero eso tampoco la eché de menos. Sin embargo, el dolor se reflejaba en sus pálidos ojos azules, y Daphne supo que estaba mintiendo. Y al mismo tiempo sabía que Simon se creía totalmente aquellas palabras. Y ella se preguntó qué le habría podido pasar a ese hombre para que se mintiera a sí mismo durante tantos años. Observó su cara, ladeando un poco la cabeza. El viento le había sonrojado las mejillas y alborotado el pelo. No parecía sentirse cómodo bajo la mirada de Daphne, así que dijo, nos estamos quedando atrás. Daphne miró hacia lo alto de la colina. Su familia estaba bastante más adelantada que ellos. Sí, dijo irguiéndose, será mejor que nos demos prisa. Sin embargo, mientras caminaba por la colina, no pensaba en su familia ni en el observatorio ni en la longitud.
Solo se preguntaba por qué sentía aquella irrefrenable necesidad de abrazar al duque y no soltarlo jamás. Horas después, todos volvían a estar en las verdes laderas del Támesis, disfrutando el sencillo, aunque elegante almuerzo que la cocinera de los Bridgerton había preparado. Como había hecho la noche anterior, Simon apenas dijo nada, y se dedicó a escuchar a la familia de Daphne. Sin embargo, al parecer, Hyacinth tenía otra idea. Buenos días, duque, dijo sentándose a su lado en la manta que habían colocado en el suelo. ¿Le ha gustado la visita al observatorio? Simon no pudo reprimir una sonrisa al contestar. Mucho. ¿Y a usted, señorita Hyacinth? Oh, también. Me ha gustado especialmente su conferencia sobre la longitud y la latitud. Bueno, yo no la llamaría una conferencia, dijo Simon sintiéndose viejo y aburrido con esa palabra. Al otro lado de la manta, Daphne se estaba riendo de la situación. Hyacinth sonrió de manera insinuante y dijo, ¿sabe que Greenwich también tiene su propia historia de amor? Daphne, la muy traidora, estaba riéndose a carcajadas. ¿De verdad? Consiguió decir Simon. ¿De verdad? Respondió Hyacinth, en un tono tan culto que Simon se preguntó si dentro de aquel cuerpo de 10 años se escondería una mujer de 40. Fue aquí donde Sir Walter Raleigh se quitó la capa y la dejó en el suelo para que la reina Isabel no se manchara los pies con los charcos. ¿Ah, sí? Simon se levantó y miró a su alrededor. Duque, la cara de Hyacinth reflejó impaciencia de los 10 años cuando se puso en pie. ¿Qué está haciendo? Estudiando el terreno, respondió él. Le lanzó una mirada secreta a Daphne. Lo estaba mirando con regocijo, humor y algo más que lo hizo sentir el hombre más importante del mundo. Pero, ¿qué está buscando? Insistió Hyacinth. Charcos. ¿Charcos? Lentamente se le fue iluminando la cara cuando empezó a entender lo que Simon pretendía. ¿Charcos? Muy cierto, si voy a tener que echar a perder mi capa para salvar sus zapatos, señorita Hyacinth, me gustaría saberlo de antemano. Pero si no lleva capa. Por todos los santos, dijo Simon con una voz que hizo que Daphne explotara de risa a su lado. No pretenderá que me quite la camisa. No, gritó Hyacinth, no tiene que quitarse nada, no hay ningún charco. Gracias a Dios, suspiró Simon con una mano sobre el pecho para darle más dramatismo. Las mujeres Bridgerton son muy exigentes, ¿lo sabía? Hyacinth lo miró con una mezcla de sospecha y alegría. Al final, ganó la sospecha. Apoyó las manos en las caderas y entrecerró los ojos. ¿Se está burlando de mí? Simon le sonrió. ¿A usted qué le parece? Me parece que sí. Y a mí me parece que ha tenido suerte de que no hubiera charcos alrededor. Hyacinth se quedó pensativo un instante. Si decide casarse con mi hermana, Daphne se atragantó con la tarta. Tendré a mi visto bueno. Simon estaba perplejo. Pero si no es así, continuó Hyacinth con una tímida sonrisa, le quedaría muy agradecida si me espera. Afortunadamente para Simon, que era bastante inexperto con las jóvenes y no tenía ni idea de cómo responder a eso, apareció Gregory y le tiró del pelo a Hyacinth, que salió disparada tras él. Nunca creí que diría esto, dijo Daphne riéndose, pero creo que mi hermano pequeño acaba de salvarte el pescuezo. ¿Cuántos años tiene tu hermana? Preguntó Simon. 10. ¿Por? Simon agitó la cabeza. Porque por un momento habría jurado que tenía 40. Daphne sonrió. A veces se parece tanto a mi madre que da un poco de miedo. En ese momento Violet se levantó y empezó a llamar a sus hijos para volver al barco. Venga, se hace tarde. Simon miró su reloj. Solo son las 3. Daphne se encogió de hombros mientras se levantaba. Para ella ya es tarde. Según mi madre, una dama siempre debería estar en casa a las 5. ¿Por qué? Daphne se agachó para recoger la manta. No tengo ni idea. Para prepararse para la cena, supongo. Esa es una de las reglas con las que he crecido y que preferí no cuestionar. Se levantó con la manta azul contra el pecho. ¿Estáis listo? Simon le ofreció el brazo. Por supuesto. Caminaron un poco y entonces Daphne dijo, te has portado muy bien con Hyacinth. Debes de haber pasado mucho tiempo con niños. No, dijo el serio. Oh, dijo ella con un gesto sorprendido. Sabía que no tenías hermanos, pero creía que habías conocido algún niño en tus viajes. No. Daphne se quedó callada, pensando si debería seguir con la conversación. La voz de Simon se había convertido en un sonido duro y prohibitivo, y su cara no parecía el mismo hombre que había estado bromeando con Hyacinth hace 10 minutos. Sin embargo, por alguna razón, a lo mejor porque había pasado una tarde muy agradable, o a lo mejor sencillamente porque hacía buen día, sonrió y dijo, bueno, hayas tratado con niños o no, está claro que se te dan bien. Algunos adultos no saben cómo hablar a los niños, pero tú sí.
Simon no dijo nada. Daphne le colocó la mano encima del brazo. Algún día serás un padre excelente para algún niño con suerte. Simon se giró hacia ella, y la mirada que le clavó le dejó helada. Creo haberte dicho que no tengo ninguna intención de casarme, dijo. Nunca. Pero seguro que, por lo tanto, es muy poco probable que vaya a tener hijos. Entiendo. Daphne tragó saliva e intentó sonreír, pero había algo en su interior que le hacía temblar los labios. Y aunque sabía que su relación era una farsa, sintió una pequeña punzada de desilusión. Llegaron al embarcadero, junto al resto de los Bridgerton. Algunos ya habían subido a bordo, pero Gregory estaba bailando encima de la pasarela. ¡Gregory!, gritó Violet enfadada. ¡Basta ya! Gregory dejó de bailar, pero no se movió de donde estaba. Sube a bordo o quédate en el embarcadero. Simon se soltó de Daphne y dijo: esa pasarela parece mojada. Empezó a caminar hacia él. ¿Ya has oído, mamá?, exclamó Hyacinth. Hyacinth, le dijo Daphne, ¿es que no puedes mantenerte al margen de nada? Gregory le sacó la lengua. Daphne hizo una mueca y entonces vio que Simon seguía caminando hacia Gregory. Corrió hacia él y dijo: Simon, estoy segura de que estará bien. No si resbala y queda atrapado entre las cuerdas, dijo señalando con la cabeza un montón de cuerdas enredadas que colgaban del barco. Simon llegó a la pasarela caminando tranquilamente como el hombre más despreocupado del mundo. ¿Vas a moverte para que pueda pasar?, dijo Simon en un extremo de la plancha. Gregory parpadeó. ¿No tienes que acompañar a Daphne? Simon hizo una mueca y dio un paso adelante, pero justo entonces Anthony, que ya estaba en el barco, apareció al otro extremo. Gregory, exclamó, sube al barco de una vez. Desde el embarcadero, Daphne observó horrorizada cómo Gregory se giraba sorprendido y perdía el equilibrio. Anthony estiró los brazos para intentar cogerlo, pero Gregory ya tenía el culo en la pasarela y Anthony solo abrazó el aire. Anthony intentó no perder el equilibrio mientras Gregory resbalaba pasarela abajo y golpeó a Simon en las piernas. ¡Simon!, exclamó Daphne corriendo hacia él. Simon cayó en las turbias aguas del río mientras a Gregory le salía del alma un «lo siento». Subió por la pasarela de espaldas como un cangrejo sin mirar por dónde iba. Posiblemente eso explique que no supiera que Anthony, que ya casi había recuperado el equilibrio, estaba justo detrás de él. Gregory le dio un manotazo a Anthony en la entrepierna, y este se quejó, y antes de que nada pudiera hacer algo, Anthony estaba en el agua junto a Simon. Daphne se tapó la boca con una mano. Violet la agarró del brazo. Te sugiero que no te rías. Daphne apretó los labios en un intento de obedecer a su madre, pero le costaba mucho. Pero si tú te estás riendo, le dijo a su madre. No es cierto, mintió Violet. Tenía el cuello tenso por el esfuerzo que estaba haciendo para no reírse. Además, yo soy una señora. No se atreverían a hacerme nada. Anthony y Simon salieron indignados del agua, empapados y mirándose el uno al otro. Gregory siguió subiendo hasta el barco y se escondió. A lo mejor deberías interceder, le dijo Violet a Daphne. ¿Yo?, dijo Daphne. Me parece que van a llegar a las manos. ¿Pero por qué? Ha sido culpa de Gregory. Ya lo sé, dijo Violet con impaciencia. Pero son hombres y los dos están furiosos y ofendidos, y no pueden desahogarse con un niño de 12 años. Ya, entonces Anthony estaba diciendo, me habría encargado yo solo. Y Simon decía, si no lo hubieras asustado. Violet puso los ojos en blanco y le dijo a Daphne, pronto aprenderás que, ante una situación en que quedan en ridículo, todos los hombres tienen la imperativa necesidad de echarle la culpa a otra persona. Daphne empezó a caminar para intentar razonar con ellos, pero una simple mirada a sus caras bastó para saber que no podría decir nada para imbuirlos de la inteligencia y sensibilidad con la que una mujer afrontaría una situación así, de modo que sonrió y cogió a Simon por el brazo. ¿Me ayudas a subir? Simon miró a Anthony. Anthony miró a Simon. Daphne le estiró el brazo. Esto no quedará así, Hastings, dijo Anthony. Ni mucho menos, respondió Simon. Daphne vio que solo buscaban una excusa para llegar a las manos. Lo estiró más fuerte, dispuesta a dislocarle el hombro a Simon si era necesario. Después de una última mirada asesina, Simon cedió y ayudó a Daphne a subir a bordo. El camino de vuelta fue muy largo. Aquella misma noche, mientras Daphne se preparaba para acostarse, estaba bastante inquieta. Sabía con certeza que no podría dormir, así que se puso una bata y bajó a la cocina a buscar un vaso de leche caliente y alguien con quien hablar. Con tantos hermanos, pensó, seguro que todavía habría alguno despierto. Sin embargo, de camino a la cocina escuchó ruidos en el despacho de Anthony y se asomó.
Su hermano mayor estaba en su escritorio respondiendo correspondencia y con los dedos manchados de tinta. No era habitual encontrarlo allí tan tarde. Había preferido mantener el despacho en Bridgerton House, incluso después de trasladarse a su casa de soltero, pero, normalmente, despachaba sus asuntos durante el día. ¿No tienes una secretaria para hacer esas cosas?, le preguntó con una sonrisa. Anthony levantó la cabeza. La muy tonta se casó y se fue a Bristol, dijo. Ya, dijo ella entrando y sentándose en una silla frente a su hermano. Eso explica tu presencia aquí a altas horas de la madrugada. Anthony miró el reloj. Las 12 de la noche no son altas horas. Además, he estado toda la tarde quitándome el olor a río de encima. Daphne hizo un esfuerzo por no reír. Pero tienes razón, dijo Anthony suspirando, y dejó la pluma. Es tarde y no hay nada de esto que no puede esperar hasta mañana. Se hundió en la silla y se desperezó. ¿Qué haces despierta? No podía dormir, dijo Daphne encogiéndose de hombros. Había bajado por un vaso de leche caliente y te he oído maldecir. Anthony hizo una mueca. Es esta maldita pluma. Te juro que yo, sonrió, supongo que sí estaba maldiciendo. Daphne le devolvió la sonrisa. A sus hermanos nunca les había importado que ella escuchara sus palabrotas. ¿Te marcharás a casa pronto? Anthony asintió. Aunque esa leche caliente suena bastante bien, ¿por qué no llamas para que nos las traigan? Daphne se levantó. Tengo una idea mucho mejor. ¿Por qué no las preparamos nosotros mismos? No somos idiotas. Deberíamos saber calentar un poco de leche. Además, posiblemente los criados ya estén todos acostados. Anthony la siguió. Está bien, pero tendrás que hacerlo tú. No tengo ni la más mínima idea de cómo hervir leche. Creo que no tenemos que hervirla, dijo Daphne frunciendo el ceño. Giró la última esquina antes de llegar a la cocina y abrió la puerta. No se veía nada, excepto lo que la luz de la luna iluminaba. Ve a buscar una lámpara mientras yo busco la leche, le dijo Anthony. Sonrió levemente. Podrás encontrar una lámpara, ¿verdad? Creo que sí, respondió él. Daphne sonrió para sí mientras buscaba un caso a tiendas. Anthony y ella solían mantener una relación sincera y amigable, y era agradable volver a verlo contento. La última semana había estado de muy mal humor, en gran parte por ella. Y por Simon, claro, pero Simon casi nunca estaba presente para recibir los sermones de Anthony. Una luz detrás de ella devolvió la vida a la cocina, y Daphne se giró para ver a Anthony sonriendo triunfante. ¿Has encontrado la leche o tendrá que ir a buscarle una vaca? Preguntó. Ella se rió y levantó una botella. La tengo. Miró la cocina, un moderno artilugio que la cocinera había comprado a principios de año. ¿Sabes cómo funciona? Preguntó. Ni idea, ¿y tú? Dijo Anthony. Daphne agitó la cabeza. No, alargó la mano y tocó la superficie. No está caliente, ni siquiera un poco. Volvió a agitar la cabeza. De hecho, está más bien fría. Los dos se quedaron callados un momento. ¿Sabes una cosa? Dijo Anthony al final. La leche fría puede ser bastante refrescante. Estaba pensando lo mismo. Anthony sonrió y cogió 2 tazas. Sirve. Daphne llenó las tazas y allí se quedaron sentados en 2 taburetes bebiendo leche fría. Anthony se terminó el vaso enseguida y se sirvió otro. ¿Quieres más? Le preguntó a Daphne, limpiándose el bigote blanco de leche. No, aún me queda la mitad, dijo Daphne bebiendo otro sorbo. Se limpió los labios con la lengua y se acomodó en el taburete. Ahora que estaba sola con Anthony y que él parecía estar de buen humor, creía que era un buen momento para... Bueno, la verdad era que... Maldita sea, pensó, pregúntaselo. Anthony dijo algo dudativa. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, es acerca del duque. Anthony dejó la taza en la mesa dando un buen golpe. ¿Qué pasa con el duque? Ya sé que no te gusta, empezó aunque no pudo terminar la frase. No es que no me guste, dijo Anthony suspirando. Es uno de mis mejores amigos. Daphne arqueó las cejas. Cualquiera lo diría después de haberlo visto hoy. No confío en él cuando se trata de mujeres, y se trata de ti menos. Anthony, supongo que sabes que eso es una de las mayores tonterías que has dicho en la vida. Puede que el duque haya sido un vividor, y por lo que sé, es posible que aún lo sea, pero nunca me seduciría, aunque sea solo porque soy tu hermana. Anthony no parecía demasiado convencido. Aunque no existiera ningún código de honor masculino sobre estas cosas, insistió Daphne, reprimiendo las ganas de poner los ojos en blanco. Él sabe que si me toca lo matarás. No es estúpido. Anthony se abstuvo de añadir algo al último comentario y dijo, ¿qué es lo que querías preguntarme? En realidad, dijo lentamente, me preguntaba si sabrías por qué el duque es tan contrario al matrimonio. Anthony derramó la leche por la mesa. Por el amor de Dios, Daphne, creí que estábamos de acuerdo en que todo esto era una farsa. ¿Por qué piensas en casarte con él?
No lo hago, dijo ella pensando que a lo mejor estaba mintiendo, aunque no quiso examinar más profundamente sus sentimientos para estar segura. Solo es por curiosidad, dijo a la defensiva. Será mejor que sea cierto y ni siquiera te plantees la idea de casarte con él, dijo Anthony muy serio, porque aquí y ahora te digo que nunca se casará contigo. Nunca. ¿Me has entendido? No se casará contigo. Tendría que ser medio tonta para no entenderte, dijo ella. Bien, final de la discusión. No, exclamó ella. Todavía no me has respondido a mi pregunta. Anthony le lanzó una mirada desde el otro lado de la mesa. ¿Por qué no quiere casarse? Insistió. ¿Por qué te interesa tanto? Le preguntó su hermano. Daphne se temía que la verdad se acercara bastante a las acusaciones de Anthony, pero se limitó a decir, por curiosidad, además tengo derecho a saberlo porque, si no me encuentro un pretendiente aceptable pronto, cuando el duque me deje me convertiré en una paria. Creía que serías tú la que iba a dejarlo a él, dijo Anthony. Daphne se rió. ¿Quién se lo iba a creer? Anthony no salió en su defensa inmediatamente, y eso a Daphne la molestó un poco. Sin embargo, Anthony dijo, no sé por qué Hastings no quiere casarse, solo sé que ha mantenido esa opinión desde que lo conozco. Daphne abrió la boca para decir algo, pero Anthony la interrumpió. Y siempre lo ha dicho de un modo que dudo que sea una promesa sin fundamentos de un soltero agobiado por las pretendientas. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que a diferencia de la mayoría de los hombres, cuando él dice que nunca se casará, lo dice en serio. Entiendo. Anthony suspiró cansado y Daphne vio unas pequeñas líneas de preocupación alrededor de sus ojos que nunca había visto. Elige a un hombre de tu nuevo grupo de pretendientes y olvídate de Hastings, dijo. Es un buen hombre, pero no es para ti. Daphne se quedó con la primera parte de la frase. Pero piensa que es buen, no es para ti, repitió Anthony. Sin embargo, Daphne no pudo evitar pensar que quizás, su hermano estuviera equivocado. Capítulo 9. El duque de Hastings fue visto una vez más con la señorita Bridgerton. Daphne Bridgerton para los que, como esta autora, les cueste diferenciar a todas las hermanas Bridgerton. Ha pasado ya mucho tiempo desde que esta autora vio una pareja tan enamorada como esta. Sin embargo, es extraño que, a excepción de la excursión familiar a Greenwich que relatábamos en estas páginas hace 10 días, solo se les vea juntos en bailes y fiestas. Esta autora sabe de buena tinta que, aunque el duque visitó a la señora Bridgerton en su casa hace 2 semanas, no lo ha vuelto a hacer, y además no se les ha visto paseando juntos por Hyde Park ni una sola vez. Revista de Sociedad de Lacy Wilderton, 14 de mayo de 1813. 2 semanas después, Daphne estaba en Hampstead Heath entre las columnas del salón de Lady Thorowhite, apartada de todo el mundo. Le gustaba estar allí. No quería ser el centro de la fiesta. No quería encontrarse con las decenas de hombres que ahora matarían por un baile con ella. Honestamente, no quería estar en ese baile, porque Simon no estaba. Por eso, no quería decir que no fuera a bailar en toda la noche. Todas las predicciones de Simon referentes a su creciente popularidad eran ciertas, y Daphne, que siempre había sido la chica que gustaba a todos pero que nadie adoraba, se había convertido en la noche a la mañana en la sensación de la temporada. Todos los que se molestaban en dar su opinión al respecto, que era todo lo del mundo, declaraban que siempre habían sabido que Daphne era especial y que estaba esperando que los demás se dieran cuenta. Lady Jersey le dijo a todo el que quiso escucharla que ella había predicho el éxito de Daphne hacía meses, y que el único misterio era porque nadie le había hecho caso antes. Y todo aquello, por supuesto, eran tonterías. Aunque Daphne nunca había sido objeto del desprecio de Lady Jersey, ninguno de los Bridgerton recordaba haberla escuchado referirse a Daphne como lo hacía ahora, como el tesoro del futuro. Sin embargo, aunque ahora tenía la tarjeta de baile llena a los pocos minutos de llegar a una fiesta y aunque los hombres se pelearan por traerle un vaso de limonada, la primera vez que le pasó estuvo a punto de echarse a reír a carcajada limpia. Descubrió que ninguna noche era menos memorable a menos que Simon estuviera allí. No importaba que a él le pareciera necesario mencionar al menos una vez cada noche su completa oposición a la institución del matrimonio, aunque, muy a su favor, normalmente lo mencionaba junto con su agradecimiento a Daphne por salvarlo de las garras de todas esas madres desesperadas. Y tampoco importaba que, a veces, se quedara callado o fuera maleducado con determinados miembros de la sociedad. Solo importaban los momentos en que estaban casi solos, porque nunca estaban los dos solos, pero querían poder hacer lo que quisieran. Una divertida conversación en una esquina, un vals alrededor del salón. Daphne podía mirarlo a los pálidos ojos y olvidarse que estaba rodeada de 500 testigos, todos inexplicablemente interesados en el estado de su cortejo. Y casi olvidaba que ese cortejo era toda fachada. Daphne
no había vuelto a intentar hablar con Anthony. La hostilidad de su hermano salía a relucir siempre que el nombre de Simon aparecía en la conversación. Y cuando se encontraban, bueno, Anthony lo trataba con cordialidad, pero de ahí no pasaba. Y aún a pesar de toda esa rabia, Daphne todavía veía destellos de su amistad entre ellos. Ella solo esperaba que cuando todo esto terminara y ella estuviera casada con algún aburrido, aunque afable conde que nunca le hiciera estremecer, los dos hombres volvieran a ser amigos. A petición de Anthony, Simon decidió no asistir a todos los eventos sociales a los que Violet y Daphne habían confirmado su persistencia. Anthony dijo que la única razón por la que había consentido aquella ridícula farsa era para que Daphne encontrara un marido entre los nuevos pretendientes. Desafortunadamente, seguía Anthony, y afortunadamente para Daphne, ninguno de esos jóvenes se atrevía a acercarse a ella si Simon no estaba presente. Ya veo el bien que te está haciendo esto, fueron las palabras exactas de Anthony. En realidad, fueron acompañadas de bastantes palabras malsonantes que Daphne nunca se atrevió a repetir. Desde el incidente en el río, Anthony había invertido mucho tiempo lanzando improperios hacia la persona de Simon. Sin embargo, Simon entendió el juego de Anthony y le dijo a Daphne que quería que encontrara un marido apropiado. Así que Simon desapareció y Daphne se quedó destrozada. Supuso que tendría que haber sabido que, tarde o temprano, aquello iba a pasar. Debería haber sabido los peligros de ser cortejada, aunque no fuera de verdad, por el hombre que la sociedad había bautizado como el irresistible duque. Todo empezó cuando Philippa Fertington lo describió como un irresistiblemente apuesto, y como el concepto de hablar en voz baja no existía en la cabeza de Philippa, todo el mundo la escuchó. En pocos minutos, el recién llegado se convirtió en el príncipe azul de la temporada, y ahí nació el irresistible duque. A Daphne el nombre le pareció tristemente irónico, porque el duque irresistible le estaba destrozando el corazón. Y no era culpa de Simon, él la trataba con mucho respeto, honor y sentido del humor. Incluso Anthony tuvo que admitir que no le daba ningún motivo de queja. Simon nunca intentaba quedarse a solas con Daphne, y sus contactos se habían limitado a un casto beso en la mesa enguantada. Y para mayor desespero de Daphne, aquello solo había sucedido 2 veces. Se habían convertido en la mejor compañía para el otro, compartiendo desde largos silencios hasta la más divertida de las conversaciones. Cada fiesta bailaban juntos 2 veces, el máximo permitido sin escandalizar a la sociedad. Y Daphne supo, sin ninguna duda, que se estaba enamorando. La situación no podía ser más irónica. Había empezado a pasar cada vez más tiempo en compañía de Simon para atraer a más hombres. Por su parte, Simon había empezado a pasar cada vez más tiempo con Daphne para evitar el matrimonio. Pensándolo bien, se dijo Daphne apoyándose en la pared, la ironía era exquisitamente dolorosa. Aunque Simon seguía expresando en voz alta su aversión al matrimonio, en ocasiones Daphne lo veía observarla de una manera que cualquiera diría que la deseaba. Jamás había vuelto a repetir los atrevidos comentarios que le había hecho antes de saber que era una Bridgerton, pero a veces lo veía mirarla con el mismo deseo y la misma fiereza que aquella primera noche. Obviamente, cuando se sentía observado, apartaba la mirada, pero aquello ya era suficiente para erizarle la piel y cortarle la respiración a Daphne. Y esos ojos. A todos les gustaba ese color parecido al hielo, y cuando Daphne lo observaba mientras hablaba con otra gente, entendía por qué. Simon no era tan locuaz con los demás como con ella. Cortaba las palabras, hablaba en un tono más brusco y sus ojos reflejaban la dureza de su carácter. Sin embargo, cuando reían juntos, los dos burlándose de alguna estúpida norma social, le brillaban los ojos. Eran más cálidos y acogedores. Incluso en los momentos más felices, Daphne creía que iba a derretirse. Suspiró y se hundió todavía más en la pared. Tenía la sensación de que, en los últimos días, cada vez había más momentos felices. Daph, ¿qué haces aquí escondiéndote? Daph levantó la mirada y vio que Colin se acercaba con su habitual sonrisa engreída en la atractiva cara. Desde su regreso a Londres, había arrastrado por toda la ciudad, y Daphne podía fácilmente citar una decena de chicas que estaba segura de estar enamoradas de él, y que se morían por disfrutar de sus atenciones. Sin embargo, no estaba preocupada porque su hermano se encaprichara con alguna de ellas, porque todavía tenía que probar muchas flores antes de sentar la cabeza. No me escondo, lo corrigió. Evito a determinadas personas. ¿A quién? ¿A Hastings? Claro que no. Además, esta noche no ha venido. Sí que ha venido. Como se trataba de Colin, cuyo principal objetivo en la vida, aparte de correr detrás de las chicas y apostar a los caballos, claro, era atormentar a su hermana, Daphne quiso ignorarlo, pero acabó sucumbiendo y preguntó, ¿de verdad?
Colin asintió e hizo un gesto con la cabeza señalando la entrada del baile. Lo vi entrar no hace ni un cuarto de hora. Daphne entrecerró los ojos. ¿Te estás burlando de mí? Porque él me dijo claramente que esta noche no iba a venir. ¿Y por qué has venido tú? Colin se cubrió las mejillas con las manos y abrió la boca fingiendo estar sorprendido. Porque sí, respondió ella. Mi vida no gira en torno a Hastings. ¿Ah, no? Daphne tuvo la sensación de que su hermano se lo decía en serio. No, por supuesto que no, dijo ella. Puede que su vida no girara en torno a Hastings, pero sus pensamientos sí. Los ojos verde esmeralda de Colin adquirieron una seriedad poco habitual en él. Estás por él, ¿verdad? No sé qué quieres decir. Colin sonrió, seguro de sí mismo. Ya lo descubrirás. ¡Colin! Mientras tanto, dijo él, mirando hacia la puerta, ¿por qué no vas a buscarlo? Estoy convencido de que mi compañía palidece ante la perspectiva de la de él. ¿Ves? Hasta tus pies se están alejando de mí. Daphne miró el suelo horrorizada de que su cuerpo la traicionara de aquella manera. ¡Ja! Te he hecho mirar. Colin Bridgerton, dijo Daphne. A veces te prometo que creo que no puedes tener más de 3 años. Eso es interesante, dijo él riéndose, porque quería decir que estarías en la tierna edad de 1 año y medio, hermanita. A falta de una respuesta lo bastante seca, Daphne se limitó a mirarlo con el ceño fruncido. Sin embargo, Colin solo pudo reírse. Una expresión muy atractiva, Daph, pero estoy segura de que tus mejillas preferirían sustituirlas por una sonrisa. El irresistible duque viene hacia aquí. Daphne se dijo que no tropezaría 2 veces con la misma piedra. No iba a hacerla mirar. Colin se acercó a ella y le susurró. Esta vez va en serio, Daph. Daphne mantuvo la mueca. Colin se rió. Daphne, la voz de Simon justo en su oreja. Daphne se giró. Colin se rió con más ganas. Deberías confiar más en tu hermano favorito, Daph. ¿Él es tu hermano favorito? Preguntó Simon arqueando una incrédula ceja. Solo porque Gregory me puso un sapo en la cama ayer por la noche, respondió Daphne. Y Benedict perdió el derecho a hacerlo el día que decapitó a mi muñeca preferida. Me pregunto qué habrá hecho Anthony para no optar tan honorable título, murmuró Colin. ¿No tienes que ir a ningún sitio? Le preguntó Daphne. Colin se encogió de hombros. En realidad no. ¿No me acabas de decir, preguntó Daphne entre dientes, que le habías prometido un baile a Prudence Fentington? Dios, no. Lo has debido de escuchar mal. A lo mejor mamá te está buscando. Es más, creo que le ha oído llamarte. Por su desgracia, Colin se rió. No debería ser tan obvia, le dijo en voz baja, aunque no tan baja como para que Simon no pudiera oírlos. Descubrirá que te gusta. El cuerpo de Simon se sacudió un poco disimulando el regocijo. No es su compañía la que intento asegurar, dijo Daphne mordaz. Es la tuya la que quiero evitar. Colin se colocó una mano en el corazón. Me matas, Daph. Se giró hacia Simon. ¿Cómo me mata? Te has equivocado de profesión, Bridgerton, dijo Simon, que estuvo genial. Deberías haber sido actor. Habría sido inteligente, respondió Colin, aunque a mi madre le hubiera dado algo. Se le iluminó la mirada. Tengo una idea. Justo ahora que empezaba a aburrirme. Buenas noches a los dos. Se inclinó y se fue. Daphne y Simon se quedaron callados mientras observaban cómo Colin se perdía entre el gentío. El próximo grito que oigas, dijo Daphne, seguro que será el de mi madre. ¿Y el sonido seco será el golpe de su cuerpo contra el suelo cuando se desmaye? Daphne asintió, sonriendo muy a su pesar. Pero bueno, hizo una pausa y continuó. No esperaba verte esta noche. Simon se cogió de hombros y la chaqueta del impecable traje negro se arrugó un poco. Estaba aburrido. Estabas aburrido y decidiste venir hasta Hampstead Heath para asistir al baile anual de Lady Trowbridge. Daphne arqueó las cejas. Hampstead Heath estaba a unos 10 kilómetros de Mayfair, como mínimo 1 hora si la carretera estaba en buenas condiciones, y más en noches como esa, en la que todo el mundo se dirigía al mismo sitio. Perdóname si empiezo a cuestionarme tu salud mental. Yo también estoy empezando a cuestionármela, dijo él. Bueno, en cualquier caso, dijo ella con un suspiro de felicidad. Me alegro de que hayas venido. Ha sido una noche espantosa. ¿De verdad? Ella sintió. Me han amenazado con preguntas sobre ti. Bueno, esto se pone interesante. Yo no iría tan deprisa. La primera ha sido mi madre. ¿Quieres saber por qué nunca vienes a verme por la tarde? Simon frunció el ceño. ¿Crees que es necesario? Pensaba que mi total dedicación a ti en fiestas bastaría para perpetuar nuestro engaño. Daphne se sorprendió a sí misma al reprimir una mueca de frustración. Simon no tenía que decirlo como si aquello fuera un trabajo muy pesado para él. Tu total dedicación habría bastado para engañar a cualquiera menos a mi madre, y posiblemente no habría dicho nada si tu ausencia diurna no hubiera aparecido en Whistledown.
¿De verdad? Preguntó Simon muy interesado. Sí, así que será mejor que vengas mañana por la tarde o todo el mundo empezará a hacerse preguntas. Me gustaría saber quiénes son los espías de esa señora, murmuró Simon, y entonces los contrataría para mí. ¿Para qué necesitas espías? Para nada, pero me parece una lástima dejar que tanto talento se desperdicie en eso. Daphne dudó de que Lady Whistledown estuviera de acuerdo en que ese talento se desperdiciaba. Sin embargo, no quería empezar una discusión sobre los méritos y deméritos de aquella revista, así que no dijo nada. Y luego continuó. Después de mi madre vinieron los demás y eso fue peor. Dios nos asista. Ella le lanzó una mirada mordaz. Todas eran mujeres excepto uno, y aunque todos han expresado públicamente que se alegran por mi felicidad, claramente intentaban adivinar las probabilidades que había de que no acabáramos juntos. Supongo que les has dicho a todos que estoy desesperadamente enamorado de ti, ¿verdad? Daphne sintió una sacudida en su interior. Sí, mintió, ofreciendo una sonrisa tremendamente dulce. Al fin y al cabo tengo que mantener una reputación. Simon se rió. Y dime, ¿quién fue el único hombre que te interrogó? Daphne se puso seria. En realidad era otro duque, un hombre mayor de lo más extraño que dice que era un buen amigo de tu padre. Los músculos de la cara de Simon se tensaron de inmediato. Daphne se encogió de hombros y no se percató del cambio en la expresión de Simon. Me empezó a decirlo, buen duque que era tu padre. Daphne se rió mientras intentaba imitar la voz del hombre. No tenía ni idea de que los duques tenéis que salir en defensa de los demás. Bueno, tampoco queremos que un duque incompetente desmerezca su título, ¿no? Simon no dijo nada. Daphne empezó a darse golpecitos con un dedo en la mejilla mientras pensaba. ¿Sabes? Nunca te he oído mencionar a tu padre. Eso es porque no me gusta hablar de él, dijo Simon muy seco. Ella parpadeó preocupada. ¿Te pasa algo? No, dijo él con la voz cortada. Oh, Daphne se dio cuenta de que estaba mordiendo el labio inferior y se obligó a parar. Entonces no lo mencionaré. He dicho que no me pasa nada. Daphne se mantuvo imperturbable. Claro. Se produjo un largo e incómodo silencio. Daphne se entretuvo con la tela del vestido antes de decir. Las flores que Lady Trowbridge ha usado para decorar la casa son preciosas, ¿no te parece? Simon siguió con la mirada las rosas rosas y blancas que Daphne estaba tocando. Sí, me pregunto si las cultivará ella. No tengo ni idea. Otro incómodo silencio. Los rosales son muy difíciles de cuidar. Esta vez la respuesta se limitó a un sonido gutural. Daphne se aclaró la garganta y entonces cuando Simon ni siquiera la miraba, preguntó. ¿Has probado la limonada? No bebo limonada. Bueno, pues yo sí, respondió ella muy seca, porque ya había soportado bastante. Y tengo sed. Así que, si me disculpas, voy a buscar un vaso de refresco y te dejo aquí con tu mal humor. Estoy segura de que encontrarás a alguien más divertido que yo. Se giró para marcharse, pero no pudo dar ni un paso porque sintió una fuerte mano que le agarraba el brazo. Bajó la vista fascinada por un momento por la visión de la mano enguantada de Simon apoyada en la seda anaranjada de su vestido. La miró fijamente, casi deseando que se moviera, que le recorriera el brazo hasta la parte desnuda del codo. Sin embargo, Simon no iba a hacerlo. Solo hacía esas cosas en sueños. Daphne, por favor, dijo, mírame. Hablaba en voz baja y con una intensidad que la hizo estremecer. Se giró y cuando sus ojos se encontraron, Simon dijo, por favor, acepta mis disculpas. Ella sintió. Sin embargo, Simon sentía la necesidad de explicarse más. Yo no... Tosió un poco para aclararse la garganta. No me llevaba bien con mi padre, y no me gusta hablar de él. Daphne lo miró fascinada. Nunca lo había visto tan inseguro. Simon suspiró, irritado. Daphne pensó que era muy extraño, pero parecía que estaba irritado consigo mismo. Cuando lo has mencionado, agitó la cabeza como si quisiera cambiar el rumbo de la conversación. Se me graba en la memoria. No puedo dejar de pensar en él. Me pone furioso. Lo siento, dijo ella consciente de que su rostro reflejaría su confusión. Pensaba que debía decir algo más, pero no sabía las palabras que tenía que usar. Contigo no, dijo él rápidamente, y cuando sus pálidos ojos azules se centraron en ella, parecieron más relajados. Su cara también se relajó un poco, sobre todo las líneas que se le habían acentuado alrededor de la boca. Tragó saliva. Me enfado conmigo mismo, y al parecer también con tu padre, dijo ella suavemente. Él no dijo nada. Daphne no esperaba que lo hiciera. Simon todavía la tenía cogida del brazo, así que ella le cubrió la mano con la suya. ¿Te gustaría salir a tomar aire? Le preguntó. Parece que lo necesitas. Él asintió. Tú quédate. Si sales conmigo a la terraza, Anthony me cortará la cabeza. Anthony puede decir misa, dijo Daphne irritada.
Estoy harta de su vigilancia constante. Solo intenta ser un buen hermano. ¿De qué lado estás? Ignorando esta pregunta, Simon dijo: Está bien, pero solo un paseo. Con Anthony puedo... Pero si acuden todos tus hermanos, soy hombre muerto. A unos cuantos metros había una puerta que daba a la terraza. Daphne la señaló y la mano de Simon descendió por su brazo hasta llegar al codo. Además, posiblemente haya decenas de parejas en la terraza, dijo ella, así que no podrá decir nada. Sin embargo, antes de que pudiera salir, oyeron una voz masculina a sus espaldas. Hastings. Simon se detuvo y se giró, triste lo familiarizado que estaba con el nombre de su padre. Dentro de poco pensaría en él como su propio nombre. Sin saber por qué, aquella idea lo disgustaba. Un señor mayor con bastón se les acercó. Es el duque del que te he hablado, dijo Daphne. Middlethorpe, creo. Simon solo asintió porque no tenía ganas de hablar. Hastings, exclamó el señor dándole unos golpecitos en el brazo. Llevaba mucho tiempo deseando conocerte. Soy Middlethorpe, era un amigo de tu padre. Simon asintió, de un modo tan preciso que parecía un militar. Te echó de menos, ¿sabes? Durante tus viajes. Simon sintió que la ira iba creciendo en su interior y aquello le paralizó la lengua. Sabía, sin ningún tipo de duda, que si intentaba hablar sonaría igual que cuando tenía 8 años. Y por nada del mundo quería avergonzarse así delante de Daphne. Sin saber cómo, quizá, porque nunca había tenido demasiados problemas con las vocales, dijo: «Oh». Se alegró de que su voz sonara seca y condescendiente. Sin embargo, si el hombre se percató del rencor en su voz, lo pasó por alto. Estuve con él cuando murió, dijo Middlethorpe. Simon no dijo nada. Daphne, bendita sea, intervino en la conversación con un compasivo. Dios mío, me pidió que te diera unos mensajes en casa. Tengo varias cartas. Quémelas. Daphne se sorprendió y cogió a Middlethorpe por el brazo. Oh, no, no lo haga. A lo mejor no quiere leerlas ahora, pero seguro que en el futuro cambiará de opinión. Simon la atravesó con la mirada y se giró hacia Middlethorpe. He dicho que las queme. Yo, Middlethorpe parecía totalmente confundido. Debía de saber que el duque y su hijo no se llevaban bien, pero obviamente el difunto duque no le había explicado la verdadera naturaleza de su relación. Miró a Daphne reconociendo una posible aliada y le dijo: Aparte de las cartas, me dijo que le explicara varias cosas. ¿Podría decírselas ahora? Sin embargo, Simon había soltado a Daphne y había salido a la terraza. Lo siento, le dijo Daphne a Middlethorpe, sintiendo la necesidad de disculpar el atroz comportamiento de Simon. Estoy segura de que no era su intención ser tan brusco. La expresión de Middlethorpe le confesó que él sabía que aquella había sido exactamente su intención. Sin embargo, Daphne dijo: Es un poco sensible cuando se trata de su padre. Middlethorpe asintió. El duque ya me advirtió de que reaccionaría así, pero mientras me lo decía, se rió y dijo algo de orgullo de los Basset. Debo confesar de que no le creí que lo dijera en serio. Daphne miró nerviosa hacia la puerta. Al parecer sí que lo hacía, dijo. Será mejor que vaya con él. Middlethorpe asintió. Por favor, no queme las cartas, dijo ella. Nunca se me habría ocurrido, pero... Daphne ya se iba hacia la terraza, pero se detuvo a ver que el hombre tenía algo más que decir. ¿Qué sucede? Yo soy mayor y estoy enfermo, dijo él. Los médicos dicen que no me queda demasiado tiempo. ¿Podría dejarle usted las cartas? Daphne lo miró sorprendida y horrorizada. Sorprendida porque no podía creerse que le confiara una correspondencia tan personal a una chica joven a la que apenas conocía. Y horrorizada porque sabía que si las aceptaba, Simon jamás la perdonaría. No lo sé, dijo indecisa. No estoy segura de ser la persona indicada. Los ancianos ojos de Middlethorpe se arrugaron como los de alguien que sabe lo que va a decir. Creo que usted es exactamente la persona más indicada, dijo. Además, creo que sabrá encontrar el momento adecuado para dárselas. ¿Puedo hacérselas llegar a su casa? Daphne sintió. No sabía qué otra cosa hacer. Middlethorpe levantó el vaso y señaló hacia la terraza. Será mejor que vaya con él. Daphne lo miró, asintió y se fue. La terraza estaba iluminada por unos pocos apliques en la pared, así que estaba casi en penumbra y solo vio a Simon, ayudada por la luz de la luna. Estaba de pie, muy enfadado, con los brazos cruzados sobre el pecho. Estaba mirando el interminable prado que se extendía frente a la terraza, pero Daphne tenía serias dudas de que viera más allá de su propia rabia. Avanzó sigilosamente hacia él, agradeciendo la brisa fresca porque dentro del salón el calor era asfixiante. Escuchó algunas voces y supo que no estaban solos. Sin embargo, no vio a nadie. Obviamente, los demás invitados habían preferido esconderse en algún oscuro e íntimo rincón. O, a lo mejor,
Habían descendido por la escalera y estaban sentados en los bancos que había debajo. Mientras él se acercaba a él, Daphne pensó que podía decir algo como: «Has sido muy mal educado con el duque» o «¿Por qué estás tan enfadado con tu padre?». Pero al final decidió que no era el momento de indagar en los sentimientos de Simon. Así que cuando llegó a su lado se apoyó en la barandilla y dijo: «Ojalá pudiera ver las estrellas». Simon la miró, primero con sorpresa y después con curiosidad. «En Londres no se ven», continuó ella, hablando en voz baja. «Las luces de la ciudad son demasiado brillantes o la niebla ya está muy baja. O, a veces, el aire está demasiado contaminado para ver a través de él». Se encogió de hombros y miró al cielo que está tapado. «Esperaba poder verlas aquí, pero por desgracia las nubes no quieren colaborar». Se quedaron callados un buen rato. Entonces Simon se aclaró la garganta y dijo: «¿Sabes que las estrellas son completamente distintas en el hemisferio sur?». Daphne no se había dado cuenta de lo tensa que estaba hasta que sintió que, ante esa pregunta, su cuerpo se relajaba. Simon estaba intentando retomar la noche donde lo habían dejado, y ella estaba encantada. Lo miró burlona y dijo: «¿Estás bromeando?». «No, míralo en un libro de astronomía». Y lo más interesante», continuó Simon, cada vez más relajado, «es que aunque no seas un experto en astronomía, y no lo soy», y obviamente lo interrumpió Daphne con una sonrisa, «yo tampoco». Simon lo cogió de la mano y sonrió, y Daphne respiró satisfecha de ver que en sus ojos había recuperado la alegría. Entonces la satisfacción se convirtió en algo más intenso. Felicidad. Felicidad porque había sido ella quien había borrado las sombras de sus ojos. Quería dispararlas para siempre. Si Simon la dejara, verías la diferencia, dijo él, y eso es lo más extraño. Nunca me preocupé por aprender las constelaciones, pero cuando estaba en África miraba el cielo y la noche era tan clara. Nunca había visto un cielo así. Daphne lo observaba fascinada. «Miraba el cielo», dijo él agitando la cabeza, «y era raro». «¿Cómo puede ser raro el cielo?». Él se encogió de hombros y levantó una mano. «No lo sé, pero lo era. Las estrellas no estaban en su sitio. Supongo que me gustaría ver el cielo desde el hemisferio sur», dijo Daphne melancólica. «Si fuera una mujer exótica y atrevida, el tipo de mujer sobre la que los hombres escriben poesía, supongo que me gustaría viajar». «Ya eres el tipo de mujer sobre la que los hombres escriben poesía», le recordó Simon con un tono sarcástico. «Lo que pasa es que era una poesía muy mala». Daphne se rió. «No te rías de mí, fue muy emocionante. Mi primer día con 6 pretendientes en casa, y Neville Binsby me escribió una poesía». «7 pretendientes», dijo él, incluyéndome a mí. «7, incluyéndote a ti, pero tú no cuentas». «Me matas», bromeó él, imitando a Colin. «¿Cómo me matas?». «Quizá deberías plantearte empezar una carrera en el teatro». «Quizá no», respondió él. Daphne sonrió. «Quizá no. Por lo que iba a decirte es que, aunque soy una chica inglesa de lo más aburrida, no tengo ningún deseo de ir a ningún sitio. Aquí soy feliz». Simon agitó la cabeza y una extraña luz casi eléctrica le iluminó los ojos. «No eres aburrida. Y», redujo la voz en un suspiro emocional, «me alegro de que seas feliz. No he conocido a demasiadas personas realmente felices». Daphne lo miró y lentamente se dio cuenta de que Simon se había acercado a ella. Dudaba de que él se hubiera dado cuenta, pero su cuerpo tendía a acercarse al de ella, y Daphne descubrió que no podía apartar la mirada de él. Simon susurró. «Aquí hay gente», dijo él con la voz ahogada. Daphne se giró hacia las esquinas de la terraza. Las voces que oían antes habían desaparecido, pero también podía ser que la estuvieran escuchando. Delante de sus ojos, el jardín la estaba llamando. Si estuviera en Londres, no podría ir más allá de la terraza, porque no habría sitio. Pero Lady Trowbridge se enorgullecía de ser diferente, y siempre ofrecía el baile anual en su segunda residencia de Hampstead Heath. Estaba relativamente cerca de Mayfair, pero podría haber sido perfectamente otro mundo. Elegantes casas rodeadas de grandes extensiones verdes, y en el jardín de Lady Trowbridge había muchos árboles y flores, arbustos y setos. Muchos rincones oscuros donde una pareja podía perderse. Daphne sintió que algo salvaje se apoderaba de ella. «Demos un paseo por el jardín», dijo suavemente. «No podemos». «Tenemos que hacerlo». «No podemos». La desesperación en la voz de Simon le dijo todo lo que necesitaba saber. La quería, la deseaba, estaba loco por ella. Daphne tuvo la sensación de que su corazón había empezado a cantar la flauta más mágica y daba saltitos de alegría. Y pensó, ¿y si lo besaba? ¿Qué pasaría si se adentraran en el jardín? Levantara la cara y dejaría que sus labios tocaran los de ella. ¿Vería él lo mucho que lo quería?
vería lo mucho que podría llegar a quererla, y a lo mejor, solo a lo mejor, vería lo feliz que lo haría. Entonces, quizás dejaría de hablar de lo decidido que estaba de no pasar por la vicaria. Voy a dar un paseo por el jardín, dijo ella. Si quieres, puedes acompañarme. Mientras se alejaba lentamente para que él pudiera seguirla, lo escuchó maldecir desde lo más profundo de su alma, y luego escuchó sus pasos detrás de ella. Daphne, esto es una locura, dijo Simon, pero la voz ronca delataba que más que convencerla a ella, intentaba convencerse a sí mismo. Ella no dijo nada, solo siguió adentrándose en las profundidades del jardín. Por el amor de Dios, Daphne, ¿quieres escucharme? La cogió con fuerza por la muñeca y la obligó a mirarlo. Le hice una promesa a tu hermano, dijo salvaje. Me hice una promesa a mí mismo. Ella esbozó la sonrisa de la mujer que se sabe deseada. Entonces, márchate. Sabes que no puedo hacerlo. No puedo dejarte sola en el jardín. Alguien podría intentar sobrepasarse. Daphne se encogió de hombros e intentó soltarse de su mano. Sin embargo, los dedos de Simon la apretaron todavía más. Así, aunque ella sabía que no era su intención, no puso resistencia, y se dejó llevar por el tirón, acercándose a él hasta que entre los dos solo quedó un palmo. La respiración de Simon se aceleró. No lo hagas, Daphne. Ella intentó decir algo ocurrente, algo seductor. Sin embargo, la valentía le falló en el último momento. Nunca la habían besado, y ahora que había invitado a Simon a que fuera el primero, no sabía qué hacer. La mano de Simon se aflojó un poco, pero enseguida volvió a cerrarse con fuerza sobre sus muñecas, llevándola consigo detrás de un gran seto. Susurró su nombre, le acarició la mejilla. Daphne abrió los ojos y separó los labios. Y al final, fue inevitable.